el asunto del design thinking, ya lo han dicho Ángeles y lo acaba de decir María Florencia, no es un asunto ni nuevo, eh, ni, ni, ni nunca antes experimentado, ¿cierto? Ni absolutamente teórico. Es decir, es una propuesta que surge por allá con las escuelas de la Bauhaus alemana, por allá en los años, imagínense ustedes, a principios del siglo anterior, y alemanes pues siempre siempre han destacado por esa capacidad que tienen de metódica, ¿cierto? Digamos, esa es una característica de las culturas germanas o anglosajonas, y es su capacidad de planear y de generar métodos para. En eso son yo les llamo los gringos, a todos, ¿cierto? En eso son los gringos de admirar y de aprenderles mucho. Ellos siempre tienen un plan. Nosotros, en cambio, en nuestras culturas, al menos por la cultura colombiana, tenemos inclusive dichos. Nosotros, por ejemplo, decimos, eso que se planea, eso nunca sale. Son mejores las cosas así de improviso. Y eso va girando en la cultura. Y la gente le parece que los planes, ¿no? ¿Para qué planear? No, 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 las cosas como son. El día que vamos, ese día hacemos lo que tenemos que hacer y ya. Abusamos del talento, digo yo. A veces abusamos del talento. Somos muy talentosos, pero donde fuéramos más planificadores, donde tuviéramos más capacidad para planear y enseguida para usar el plan, ¿cierto? Porque eso es lo otro. No solamente hacemos el plan, sino que vamos a aplicarlo, porque ocurre muchas veces eso. La gente se desgasta haciendo un plan y a la hora de la ejecución hacen otra cosa. Entonces ese plan que hicimos, ¡pah!, desapareció. Entonces, digamos que todas estas características culturales son las que creo yo tenemos que ir nosotros aprendiendo para fortalecer y para hacernos mucho más capaces nosotros. Imagínense ustedes, nosotros con todo el talento que tenemos y con una capacidad metódica mucho mayor, eso seguramente que va a generar sujetos eh, mucho más disciplinados y mucho más creativos, con toda seguridad, que es lo que finalmente necesitamos. Entonces, cuando estamos hablando de este asunto, mis profes, hay como varios procesos, varios conceptos y varios procesos que es necesario tener muy claro. Por ejemplo, hay uno que se llama empatizar. Ese, digamos, que es el proceso, la parte, la etapa, la fase, le llaman ellos. Nosotros le hemos llamado dentro del mapa del metro, le hemos llamado estación. La estación empatizar. Porque digo yo que es como la más innovadora. Sí. Por allá, hace mucho tiempo, el profesor David Ausubel, el profesor del aprendizaje significativo, nos decía, tenga en cuenta los saberes previos del estudiante. Ahí vamos. Y todavía estamos por allá, todavía hablando de aprendizaje significativo. Claro, David Ausubel, tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. Y ahí vamos. El empatizar va mucho más allá que eso. El empatizar no solamente pregunta por un asunto cognitivo. Aquí es donde viene todo este revolcón que esta metodología del design thinking le va a dar a la educación. Y es que el design thinking tiene unos fundamentos neurocognitivos. Y la neurociencia nos ha dicho hoy que es que el aprender, el aprender es mucho más complejo que el proceso cognitivo, ¿cierto? Eso lo dijeron hoy. Nosotros, la psicología cognitiva se ha dedicado precisamente a eso, la psicología cognitiva, a entender cómo funcionaba del año 50 para acá, cómo funcionaba el cerebro, ¿listo? Entonces hablamos de procesos de habilidad de pensamiento, Vygotsky, estructuras de pensamiento, mediaciones, interacciones, diálogo interpsicológico, diálogo intrapsicológico, interiorización, apropiación. Toda una serie de explicaciones muy vigentes todavía, pero que llegan digamos, hasta aquí, hasta donde empieza el cerebro, que es en los ojos. Dicen los neurocientíficos que los ojos son la única parte expuesta del cerebro, hacen parte del cerebro, los ojos, vean, nos abrieron el cerebro. Todas esas explicaciones entonces se quedan ahí, en explicar cómo aprendemos, pero hasta ahí, hasta el aprendizaje. La neurociencia ya nos está diciendo es cómo es que ese proceso de aprendizaje eh, se procesa, se ejecuta en el cerebro. Y empiezan a hablar de otro concepto, que es el concepto de mente.
Nosotros hemos hablado toda la vida de la mente. Tengo esta mente cansada, ¿cierto? Ojo, es que nosotros tenemos una mente y la mente no es el cerebro. La mente es el producto de la interacción entre, cafecito Marco, la mente es el producto de la interacción entre las señales del cuerpo, en body cognition le llaman, o cognición situada, le da traducción así, cognición situada, tiene que ver con esos otros sentidos que tenemos nosotros, que nosotros hablamos de 5, en realidad son 7, a mí me gusta hablar de 8. Los 5 que ya conocemos. Listo. Los 5 que ya conocemos, listo. Y hay otros 2 que hablan de la neurociencia hoy, la interocepción y la propiocepción. El cuerpo le está diciendo al cerebro un montón de datos. Un montón de datos, profes. Imagínense ustedes que en el tracto intestinal nosotros tenemos el gran porcentaje de nuestro sistema inmunológico. Primero, está ahí puesto, está ahí ubicado. De ahí nace, de ahí surge. Pero también aquí en ese tracto intestinal se mandan cualquier cantidad de neurotransmisores al cerebro y hay una relación, pero inmensa, entre el cerebro y el estómago. Por eso cuando uno se asusta muchas veces, cuando se asusta, ¡prá!, le da diarrea, por ejemplo, ¡prá!, una descarga, o siente un rebote, o sufrimos mucho de colon cuando estamos estresados, ¿cierto? Esa relación cerebro-estómago. Un profesor que se llama Antonio Damasio habla de 3 cerebros. Tenemos 3 cerebros. El tracto intestinal que nos pone a pensar, claro, es que el tracto intestinal le está diciendo al cerebro algo, cosas que no podemos nosotros procesar, que no sabemos, están en el inconsciente, por allá, en una cantidad de procesos que nosotros no alcanzamos a hacer, pero que el cerebro hace y la mente hace. Entonces, hay otra zona de la que habla la profesora Nazaret Castellanos, muy interesante, les la recomiendo. Nazaret Castellanos, una profesora española, es una youtuber muy interesante, porque es una neurocientífica, doctora en neurociencia y en física, así como Yasmín, es una persona muy leída, muy estudiada. Vale la pena leerla, vale la pena escucharla. Entonces, ellos hablan de otra región. Entonces, a lo que llaman la mente, todos estos nuevos neurocientíficos, por ejemplo, Richard Davidson, de la Universidad de Madison, un hombre que ha trabajado muy fuertemente en el asunto este de la mente. Michael Gazzaniga, que es uno de los padres de la neurociencia. Daniel Siegel, otro gigante de la neurociencia de la Universidad de California, y el papá de los pollitos, como digo yo, don Antonio Damasio, profesor portugués, profesor y director de un instituto muy importante en la Universidad de California, la UCLA, Man and Body, en los que dicen, miren, una cosa es la mente, otra cosa es el cerebro, y otra cosa es las señales del cuerpo, y la propiocepción, que tiene que ver con ese conocimiento que tenemos del lugar en el que estamos, ¿cierto? Por eso somos capaces de estirar la mano y coger el termo sin siquiera mirarlo, ¿cierto? Hay otros sentidos que nosotros también, el cerebro también va procesando y nos ayuda a aceptar. Entonces, lo que nos están diciendo hoy la neurociencia, que no nos ha dicho de psicología cognitiva, es que la mente es mucho más que el cerebro y que aprender inclusive es mucho más que el proceso cognitivo, ¿cierto? Uno tenía ya el proceso cognitivo con todas esas procesos de pensamiento, entonces que el análisis, que la síntesis, que la relación, que la diferenciación, que cualquier cantidad de inferencias, deducciones, etc. Una cantidad de procesos de pensamiento importantísimos, no los podemos olvidar. Lo que hay que pensar es que hay otra cantidad de factores que influyen en ese proceso largo. ¿Cuáles? Las emociones. Dice la neurociencia. Hoy tengo un señor que se llama Daniel Goleman, que escribió un libro que se llama La inteligencia emocional, muy famoso, un bestseller. Además, un escrito muy interesante porque el tipo fue columnista del New York Times mucho tiempo, entonces todas las emociones, toda esa teoría la explica con noticias de la vida real. Maravilloso para leer. Este señor dice, miren, lo que pasa es que el humano primero es emocional y después es racional. Lo que ya también nos dijo Antonio Damasio, que se acaba de mencionar. Antonio Damasio dice,
El error de Descartes, un libro que se llama, un libro que él escribió allá en el 2010, creo que fue, 2009-2010. El error de Descartes. ¿Y cuál es el error de Descartes? Pues él no lo dice así, pero yo lo digo así. El error de Descartes fue decir, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y al además le dice, no señor, Descartes, usted está equivocado. ¿Cómo le parece que antes del cogito hay otro? Y es el siento. Siento, luego razono, luego existo. Y podría decir el señor Damasio, pam, pam. Lo primero que nos ocurre en la interacción, aún con nosotros mismos, nosotros podemos sentir miedo sin entrar en interacción con nadie, con nosotros mismos, puede por ser las fantasías, ¿cierto? El fantasear es entrar en un estado, digamos, de sensación tal que uno tiene interacción con nadie más, está interactuando uno mismo con sus recuerdos, con sus sentimientos. Lo primero que hace el cerebro, el sistema límbico, es el manejo de las emociones. Entonces, eso ya lo dijo la neurociencia, a la educación todavía apenas está empezando a ingresar este nuevo conocimiento, pero el neuromarketing la tiene clara, clarísima, y nos pone a comprar como locos. Pues, ¿cómo le parece a usted los aportes que hizo el premio Nobel del año 2012, creo que fue, Daniel Kahneman? El profesor Daniel Kahneman tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Exactamente, yo digo, habla de dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el sistema emocional. Usted primero se emociona y después razona. Yo les conté a ustedes la historia del amigo mío que se fue para Cancún, ¿cierto? Que compró ¿cómo se llama? Una membresía en un club, como por $40,000. $40,000, un colombiano recién jubilado. Pues sí que lo emocionaron, le mostraron las bellezas que me imagino, yo no conozco Cancún, pero me imagino que sería una cosa espectacular, que le mostraron todos los lujos, diciendo que él se lo merecía. Le dieron el mejor tequila, don Julio, tómese eso, don Julio. Lo trataron como un príncipe, le decían, usted se lo merece, y el tipo, en un momento dijo, sí, yo me lo merezco, cuánto es, y firmó. Eso fue la primera noche. Durante los 5 días del paseo estuvo de viaje, no le dio tiempo de volver a pensar sobre lo que había firmado. Cuando llegó a Colombia se dio cuenta que tenía una deuda de $40,000. Entró en razón. Ya lo saben los que nos venden, lo tienen claro. Promoción último día, si no lo he comprado ya no. Y usted se llena de una emoción que no importa y venga a ver el tarjetazo y se lleva su tarjetazo y ahí compró, ¿cierto? Ya lo saben. Ahora lo tenemos que saber nosotros en educación. Por ahí es por donde empezamos. Si nosotros en esta primera fase le apuntamos a identificar esas emociones del estudiante en relación con un asunto de conocimiento determinado, vamos a encontrar, entonces a mí me gusta decirlo así, como cuando uno está buscando una hebrita, la hebrita de la camisa que ya está ya acabadita, raída, que si usted la jala, se va. Usted jala esa pitica y se le fue toda la camisetica, todo el buzo, como el que tienes tú, Paola, ¿cierto? De lana que son tejidos. Ay, por Dios, donde encuentre uno esa hebrita, chao. Si nosotros cogemos la emoción, si nosotros le identificamos emoción, conocimiento, concepto, se nos va a ir esta hebrita. Esa es la etapa es la etapa más importante, creo yo. Sin esta no están las otras, que son muy importantes y también son muy activas, pero en esta es donde está la agudeza del maestro. Aquí es donde tenemos que ganar mucho nosotros, en leer, aún así sea virtual, las respuestas de los estudiantes.